Ese día, la lluvia había convertido la estrecha carretera rural en una trampa de barro. Jean, agarrada al volante de su viejo 4x4, maldijo el GPS, las nubes y su propia idea descabellada de venir sola a recargar energías a la casa familiar que no había visitado en años. Una curva demasiado cerrada, un chirrido, un golpe sordo. El vehículo se detuvo bruscamente, medio en la cuneta, con las ruedas traseras colgando en el vacío. «Genial», resopló, dando un golpecito al volante. Salió del coche, con la fina lluvia ya empapándole la blusa. Su mirada se perdió en la carretera desierta. Ni un coche, ni un alma, solo el canto lejano de un pájaro y el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el metal. Apoyada en la puerta, miró su teléfono. No había cobertura. Era absurdo. A sus 52 años, encontrarse abandonada en medio de la nada como una adolescente fugitiva. Fue entonces cuando lo vio. Un joven se acercaba a pie, vestido con sencillez, empapado hasta los huesos, con una mochila colgada al hombro. Había una calma en su andar, una serenidad de la que otros carecían. Cuando llegó a su lado, levantó la vista. «¿Necesita ayuda?», preguntó con tono firme. Su voz tenía un ligero acento, sus ojos marrones eran intensos y su sonrisa franca. «Al parecer sí. A mi 4x4 no le gusta el barro», respondió ella, un poco avergonzada por su situación. «Puedo echar un vistazo. Me llamo Ralph». Ella asintió. «Jean, gracias, Ralph». Él inspeccionó las ruedas, apartó algunas ramas y volvió junto a ella. «Tendremos que sacarlo a mano, a menos que tengas un tractor. Hay un taller a unos 20 kilómetros, o un caballo», bromeó ella, esbozando una sonrisa juguetona. Ralph le devolvió la sonrisa y algo extraño pasó entre ellos. Nada evidente, pero un momento suspendido. Ella no sabía nada de él nada de ella. Sin embargo, en la forma en que él la miraba había una curiosidad sin reservas, algo que no necesitaba palabras. «Puedo acompañarte», le ofreció él. «La casa está a menos de 2 kilómetros». Iba de vuelta antes de este lío. «Entonces vamos», dijo ella simplemente. Caminaron uno al lado del otro bajo la lluvia, intercambiando pocas palabras. El silencio no era pesado, solo natural. Cuando llegaron a la vieja casa de piedra, Jean, casi sin pensar, dijo: «¿Quieres secarte? Estás empapado. Si no es molestia, sí». Él entró, limpiándose los zapatos en el umbral. Ella sintió su presencia detrás de ella y, a pesar de la lluvia, a pesar del cansancio, una extraña calidez se apoderó de ella. Aún no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo había comenzado. La casa estaba en silencio, casi congelada en el tiempo. Las paredes olían a piedra húmeda, madera vieja y recuerdos olvidados. Jean encendió la chimenea mientras Ralph, aún de pie junto a la puerta, miraba a su alrededor. «Qué tranquilo está esto», dijo en voz baja. «Está lleno de telarañas y suelos que crujen», respondió ella con una sonrisa, pero en el fondo había un sentimiento, un impulso de no querer que se marchara. Le entregó una toalla y luego se deslizó al cuarto de baño para coger una camiseta seca, una vieja que su hijo había dejado, lo suficientemente grande para Ralph. Cuando volvió, él se había quitado la camiseta mojada, le daba la espalda y sus músculos delgados se perfilaban a la luz parpadeante del fuego. Ella se detuvo un segundo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «Toma»,
dijo, tendiéndole la camiseta. Él se volvió para darle las gracias, con el pelo aún goteando. Sus miradas se cruzaron durante un segundo, quizá más. Luego, él bajó la vista, se puso la camiseta y se sentó junto al fuego. Gracias por todo esto, de verdad. Iba a visitar a un amigo a unos kilómetros de aquí, pero la lluvia me pilló desprevenido. Ella se acomodó en el sillón frente a él, con una taza de té caliente en las manos. ¿Quieres quedarte a cenar?, preguntó sin pensar, con una voz casi susurrante. Él levantó la vista, un momento de silencio. Me gustaría, sí. Ella se levantó y se dirigió a la cocina con el corazón más inquieto de lo que debería. No entendía qué la emocionaba tanto, solo era un joven, un desconocido, pero tenía esa calma, esa forma de mirarla sin vergüenza ni fingimiento. Mientras preparaba huevos y tostadas, sintió su mirada desde la sala de estar. Fingió no darse cuenta, pero cada vez que volvía con 2 platos, sentía un cosquilleo en la piel. Él seguía sentado, con las piernas cruzadas, mirando las llamas. ¿Qué estudias?, le preguntó ella. Arquitectura. Me encantan las piedras antiguas, las casas como esta. Él sonrió. Ella también sonrió. ¿Las rediseñas o las sientes? Ambas cosas, respondió él, pero esta la siento. Un suave silencio, cargado de una tensión apenas velada. Comieron en silencio. Luego, sin decir nada, ella se levantó para recoger la mesa. Él la ayudó con naturalidad, sin insistir, y cuando ella lo acompañó a la puerta, la lluvia había cesado, pero ninguno de los dos parecía ansioso por romper lo que había entre ellos. Volveré mañana para ayudarte con el cuart 4, se ofreció él. Gracias, susurró ella. Y entonces él la miró, una mirada larga y lenta, como una caricia invisible. Buenas noches, Jean. Se dio la vuelta y, esa noche, mientras subía sola las escaleras, ella supo que esa casa que había creído vacía y muerta estaba despertando con ella. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, limpio tras la tormenta del día anterior. La luz se filtraba por los grandes ventanales de la cocina, acariciando las paredes blancas, la madera vieja, la delicada porcelana. Jean se había levantado temprano, demasiado temprano, había preparado café, pan fresco, y se había sorprendido a sí misma mirando 2 veces su reflejo en el espejo del pasillo. ¿Por qué? Sabía la respuesta. Simplemente no quería pensar en ello en voz alta. Alrededor de las 10 a.m. se oyó un suave golpe en la puerta. Ralph. Llevaba una chaqueta ligera, vaqueros, zapatos aún húmedos del día anterior y esa misma mirada firme y tranquila. Pero debajo de ella percibió algo más. Una tensión silenciosa, una vibración que su propio cuerpo comenzaba a reconocer. «Buenos días», dijo simplemente. «Entra». Él entró. Ella dio un paso atrás. El aire traía un aroma a viento y tierra húmeda. Él sonrió. Ella apartó la mirada, repentinamente inquieta por la naturalidad de esa sonrisa. Compartieron un café en la cocina. Las palabras eran sencillas, cotidianas, pero los silencios decían más. Ella lo observaba con el rabillo del ojo, su rostro joven, sus gestos precisos, la forma en que sostenía la taza con ambas manos. No era ruidoso ni arrogante, pero
llenaba el espacio de forma suave y profunda. Salieron a liberar el cuarto. El sol calentaba suavemente las piedras. Ella caminaba delante, demasiado consciente de su cuello, de su paso, de la forma en que él la miraba. Él no dijo nada, pero ella lo sintió. En un momento dado, al pasar por delante de ella para coger las cadenas para la nieve del maletero, le rozó el brazo durante un segundo. Su mano desnuda contra su piel. No fue nada, pero se le cortó la respiración. Apartó la cabeza. Su corazón latía demasiado rápido. Era ridículo. Tenía edad suficiente para no ser su madre, sino una figura distante y más sabia. Sin embargo, nada de eso importaba en ese preciso momento. Una vez que el vehículo estuvo listo, volvieron al interior. Ella le ofreció un vaso de agua. Él aceptó. Ella lo sirvió y luego se dio la vuelta. Él la estaba mirando directamente. Silencio. Uno de esos silencios cargados, como antes de una tormenta. Ella sintió que algo se tensaba en el aire, una línea invisible entre sus cuerpos. Él dio un paso hacia ella. Jean. Su voz era baja, más grave de lo habitual. Ella sintió un sutil ardor en la garganta. Sí, susurró. Él no respondió. Se quedó allí, a pocos centímetros, mirándola como si esperara que ella se moviera, que dijera no o sí. Ella no se movió, no habló, y en ese silencio ya había demasiadas respuestas. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que lo prohibido, el silencio, la tensión ocupaban más espacio que las palabras? ¿Has sentido ese momento en el que todo podría cambiar con solo una mirada? Comparte tus opiniones en los comentarios. Él no se había movido y ella tampoco. El silencio entre ellos, en aquella cocina iluminada por el sol, era absurdo y vertiginoso, como si todo el mundo esperara su próximo movimiento. Jean inhaló, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ralph seguía mirándola, no como un niño mira a una mujer mayor, sino como un hombre mira a una mujer que desea, que elige. Hacía mucho tiempo que nadie la miraba así. Se inclinó ligeramente. Ella sintió su cálido aliento en la base de su cuello. Él aún no la había tocado, pero su cuerpo ya estaba reaccionando, ardiendo bajo la ligera blusa que llevaba puesta. Ella dio un paso atrás. No era un rechazo, sino una retirada instintiva, como si aún intentara mantener una línea, una regla, una distancia, pero la distancia no existía realmente en ese momento. «Voy a guardar esto», dijo, con voz demasiado baja, girándose hacia el pasillo. Ralph se quedó quieto durante unos segundos y luego la siguió. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pasos. El silencio era denso, casi tangible por la tensión. Cuando ella se giró, casi chocó con él. Se quedaron cara a cara, a pocos centímetros de distancia. Él la miró a los ojos. Ella sintió que su mano rozaba la suya. Ese simple contacto la atravesó como un rayo. Luego, sus manos se deslizaron lentamente hacia su mejilla, un gesto suave y controlado, pero cargado de todo lo que él no había dicho. Jean cerró los ojos. Podría haber dado un paso atrás. Podría haber dicho que no, pero no quería hacerlo. Y cuando sus labios rozaron los de ella, no se movió. No fue un beso apasionado, todavía no. Fue una promesa, un escalofrío prolongado, un tembloroso autocontrol, una respiración suspendida.
Su corazón se aceleró y cuando abrió los ojos, él estaba allí, con las pupilas dilatadas y las mejillas ligeramente sonrojadas. «Esto no es sensato», murmuró ella. «Quizás», respondió él, pero no se apartó. Ella tampoco. El viento había arreciado fuera, pero dentro todo parecía congelado. Jean cerró la puerta del pasillo detrás de ellos. No encendió la luz, dejando que el día se filtrara a través de las cortinas, suave, tenue, casi cómplice. Ralph no habló. La miró, y en esa mirada ella no vio impaciencia ni descuido. Vio una confusión. Reconoció un reflejo de sus propios sentimientos. Se apoyó contra la pared como si la fría superficie pudiera calmar el fuego que sentía en el estómago, pero nada lo calmaba. Él se acercó lentamente sin imponerse, esperando, tal vez un permiso, una señal. Ella se lo dio, extendió la mano. Él la tomó. Y ese simple gesto lo cambió todo. Su cercanía, sus respiraciones aceleradas, el silencio. Era la atención vibrando en el aire, diciendo: «Sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que está prohibido». Sin embargo, ella lo miró y le dijo: «¿Sabes lo que esto significa?» Él asintió, pero no se retiró. Sus dedos apenas rozaron la parte superior de su blusa. No tiró, no forzó, pero la forma en que la tocó, tan suavemente, con tanto respeto, rompió sus últimas defensas. Ella se enderezó y esta vez lo besó. Un beso más atrevido, tembloroso, hambriento. Él respondió con una lentitud controlada, como saboreando, sintiendo cada segundo. Sus manos se deslizaron hasta la parte baja de su espalda, atrayéndola hacia él sin fuerza. Todo era intenso, pero todo era suave. Jean se sintió renacer, lo que pensaba que nunca volvería a sentir. Ese vértigo, esa calidez, esa sensación de estar plenamente viva, regresó a través de este hombre de 22 años que estaba en su casa, amándola sin preguntas. ¿Estás segura?, le susurró él. Ella sonrió, sin aliento. No, pero lo deseo. Y a veces el deseo es respuesta suficiente. El mundo desapareció, sin diferencia de edad, sin no se debe, sin decoro, sin roles que desempeñar, sin miedos que reprimir. Solo ellos, Jean, Ralph, una habitación bañada por la luz del atardecer y el vértigo de cruzar esa última línea. Ella lo llevó a su dormitorio sin decir una palabra, pero sin soltarle la mano. Él la miró como si fuera un tesoro, no una conquista, algo que te atreves a tocar pero que deseas ardientemente. Ella dejó de luchar. Demasiados días reprimiéndose, demasiadas noches soñando. Su blusa se deslizó de sus hombros, lenta y deliberadamente, ofreciendo a sus ojos lo que ningún espejo le había recordado en años: su feminidad, su belleza, su poder. Él la miró como si ninguna mujer pudiera ser más hermosa. Murmuró su nombre, solo eso, en voz baja, cargada de respeto, deseo, emoción. Sus cuerpos se unieron, no con prisa, ni con frenesí, sino con una lentitud ardiente, casi sagrada. Cada gesto, cada roce, cada respiración compartida era un redescubrimiento, como si su piel hablara un lenguaje olvidado. Ella redescubrió la alegría de ser tocada con intención, y él la alegría de complacer verdaderamente a una mujer. Hubo silencios, escalofríos, miradas contenidas y, al final,
ese momento suspendido en el que ella lo abrazó con fuerza, con los ojos nublados, no por tristeza, sino por alivio. Alivio por atreverse, por vivir, por amar, aunque solo fuera por una noche, pero suficiente para sentir su cuerpo y su alma en paz.